bueno, mi familia y hablando particularmente de mi hogar, ¿no? De mis padres solamente, exclusivamente, siempre hemos sido personas con inquietudes, de conversaciones largas sobre el cambio que queremos para Cuba. Mis padres ambos son universitarios, mi mamá económica y mi padre ingeniero civil, y en estos momentos, debido a cosas de infraestructura y a temas de que no íbamos a poder subsistir si ellos seguían ejerciendo esta carrera, pues son cuentapropistas. Y entonces de ahí es donde viene el sacrificio y todo lo poco o mucho que yo tengo hasta ahora. Bueno, cómo Carla cambia o no cambia, sino cómo comienza a preocuparse por el tema político, por el tema que está sucediendo en su país. Esto es algo que casi siempre digo, ¿no? Que 10 o 12 años aproximadamente en las escuelas socialistas no me convencieron. El proyecto, el sistema social cubano no me convenció por este mismo tema de las cosas que he vivido, de la historia de mis padres y de mi propia historia. Entonces ya cuando entro en la secundaria comienzo a lanzar muchas preguntas que no tenían respuestas, principalmente a mis profesores. Yo creo que comenzó con la música, comenzó con un documental que yo recuerdo que se llamaba Marginales, sobre el tema de los orientales emigrando a La Habana y el trato que estos recibían, y en el final del documental estaba la canción de Ray Fernández, Lucha Tuyuca, y yo creo que eso es un dato importante, ¿no? Y curioso de dónde viene la información y mis inquietudes y las dudas. De ahí yo creo que con esa canción comenzó todo. Nada, como te digo, ya era una joven inquieta que se hacía muchas preguntas sobre temas normales, sobre temas de por qué no puedes decir esto, temas de libertad de expresión, ya desde que empiezo en séptimo grado en la secundaria, digamos 12 a 13 años. Comienzan a llegar los videos de Eliezer clandestinamente, de memoria en memoria, como uno dice, por el barrio, todo el mundo veía Eliezer, nos lo pasábamos, lo nuevo que teníamos, entrevistas de Eliezer en Miami, entrevistas en otros lugares del mundo, y claro, el famoso video de Eliezer Ávila en la UCI cuando enfrenta a Alarcón y le hace una serie de preguntas incómodas. Todo iba bien hasta ahí, que se resumían mis inquietudes en conversaciones en la casa, con mis propios padres, tal vez con algunos amigos, y bueno, yo no formaba parte desde esa edad de ninguna organización ni de ningún movimiento. Hasta que, bueno, ya comienzo el preuniversitario, ya desde ese momento yo comienzo a inclinarme por el periodismo, digamos, por mi afición desde pequeña a la lectura, que está tan olvidada entre los jóvenes cubanos de hoy, algunas facilidades para escribir, redactar, porque yo había participado en varios concursos de español y había obtenido buenos resultados desde la secundaria. Y bueno, lo interesante de desnudar la realidad de Cuba desde el periodismo, de la crítica social, siempre constructiva, ¿no? Y siempre ofreciendo mi visión y las soluciones que yo quisiera darle a una serie de situaciones que se están dando localmente y en el país. Y entonces ya en 12 grados mi mamá era amiga de Eliezer en Facebook, se hizo amiga de él cuando era relativamente fácil hacerse amigo de Eliezer en Facebook, y entonces le comenta, ¿no?, que su hija, que lo admiraba mucho, que eso es real, y yo no podía enviarle solicitud de amistad a Eliezer porque ella tenía muchas solicitudes de amistad cuando pasa eso. Y entonces mi mamá le comenta que su niña quería estudiar periodismo y tal, y que quería comunicarse con él en Facebook, intercambiar y conversar y tal, y él es quien me envía la solicitud de amistad a mí por ese pedido de mi mamá. Y ya, bueno, él me envía la solicitud, se la acepto y comenzamos a hablar, él me comenta, ¿no? Yo comienzo a investigar sobre este proyecto que había creado Eliezer, Somos Más. Un proyecto, un movimiento pacífico que el principal fin que tiene es promover la transición pacífica en Cuba a través de elecciones libres y, promover el pluripartidismo, que de los diferentes movimientos políticos que existen en el país puedan legalizarse, digamos, porque en estos momentos no está permitido, y, lanzarse a campaña para la presidencia del país, para ocupar puestos importantes, varias personas, varios candidatos, no solo de Somos Más, sino de otros partidos, y bueno, sin excluir al único partido comunista de Cuba. Ese es el proyecto principal
que persigue el movimiento, o sea, lo primero, para después entonces poner en práctica lo que expone en sus bases y principios, que está muy teórico hasta ahora, pero que somos más, es importante destacar que cuenta con unas bases y principios que alega una serie de cosas, que amplía una serie de cosas de cómo nosotros quisiéramos que fuera Cuba en materia de educación, de salud, de agricultura y otros temas. Bueno, yo he sido en toda mi vida muy constante en el estudio, no un tema de imposición, sino porque me ha gustado estudiar y lo que me interesa investigo, leo, profundizo. Y bueno, como resultado de mi esfuerzo y de mis buenas calificaciones, primeramente en secundaria, en 9º grado, obtengo el PRE, que es algo que tampoco puede obtener todo el mundo, llegan una serie limitada de plazas y bueno, yo entro en el PRE universitario. Y bueno, ya en el PRE igual sigo obteniendo buenas calificaciones y cuando llega a 12 grado, que llega la opción de pedir periodismo, pues yo lo hago. Periodismo es una carrera, digamos, atípica, porque no se entra solamente por el recorrido que has tenido en esos 3 años de preuniversitario, sino que hay que hacer una prueba de aptitud que consiste en 3 fases, tiene 3 fases. La primera es una prueba de cultura general, la segunda, si se pasa esa prueba de cultura general, una prueba de redacción puramente, y ya si se pasa esta, entonces una entrevista con varios periodistas de aquí de la provincia, ya. O sea, pasé esas 3 fases y aprobé las 3 fases y entonces ya yo quedaba en la espera de saber la cantidad de plazas que venían a Cienfuegos, la cantidad de personas que optábamos por la carrera y bueno, con nuestros resultados académicos combinados con el aprobar esa prueba de aptitud, es que se llega a la carrera de periodismo en Cuba. Llega, para mi sorpresa, una sola plaza de periodismo para toda la provincia y habíamos aprobado esa prueba de actitud 12 personas, imagínate. Qué incertidumbre, qué días más complicados, más difíciles, de esfuerzo, de las pruebas de ingreso encima de mí, de estrés y bueno, finalmente también obtengo buenos resultados en las pruebas de ingreso, obtuve 100 puntos en historia, 100 de 100, 96 puntos en español y 97 puntos en matemáticas. Y bueno, el resultado final es que obtuve la única carrera de periodismo que vino por el plan nacional a mi provincia. Así entro a la universidad. Así es. En la entrevista de esta prueba de aptitud, yo no era miembro ni de la UJC ni de ninguna organización de masa, ¿no? Y en la entrevista, tengo que ser sincera, o sea, nos trataron a todos los entrevistados de ponernos cómodos, ¿no? Y hablar de los temas con que más facilidad se nos dieran a nosotros. No, realmente nos fuimos por la rama cultural, por qué libros había leído, comentar acerca de los libros, algún que otro tema de actualidad nacional, internacional, pero nada de ninguna pregunta capciosa de si eres revolucionario o no, o si perteneces, o cuestionarme de por qué pertenezco o no a ninguna organización. Eso no surgió en la entrevista. Y a continuación, cuando el aula, o sea, la FEU de tu base, se pronuncia sobre esto, ¿de dónde crees tú que sacaron ellos la información? O sea, la información de que yo era miembro de Somos Más. Sí, que escribías con un seudónimo. Claro, a ver, el tema es que esta no fue la primera, o sea, el primer intercambio conmigo no fue este. Realmente desde que yo comienzo en la universidad, finales de septiembre, no recuerdo bien la fecha, o inicios de octubre, ya me sacan del aula el oficial de la seguridad del Estado. Ya tengo un primer contacto cuando entro a la universidad, no antes. Mi primer contacto fue entrando a la universidad, ya me sacan del aula, me meten para la oficina del decanato y me presentan a la gente Riverón de la seguridad del Estado, que venía a hablar conmigo y a cuestionarme una serie de cosas. ¿Yandri Riverón? No me dijo el nombre, yo le pregunté su nombre y él me dijo es solo... un joven alto, perrapado, es de Caibariena. Él. Ya. Él. Te lo digo porque es que fue el que me atendió a mí. Ya, pues el mismo Riverón. Y entonces me empieza a hacer comienza haciéndome una serie de preguntas, todavía no directas, sobre mi relación con el IES, mi relación, digamos, con Somos Más, sino que comienza a preguntarme qué crees del sistema electoral cubano, qué crees del concepto, de la conceptualización, del modelo económico, una serie de cosas para dar mi punto de vista. Yo lo di libremente, por supuesto, no alteré nada, no mostré hipocresía ni doble discurso, yo dije simplemente lo que pensaba, hasta que él ya llega a la pregunta de que si tú eres miembro o qué relación tienes con el IESERABIL y tal, y ya yo respondo realmente. Ya desde septiembre, octubre, esto pasó ahora, pero ya tenía antecedentes, ¿no? Y entonces yo respondo, claro, que soy miembro de Somos Más. No se habló ahí de publicar en el blog del movimiento. Lo que pasa es que yo creo que
se llega a saber que yo publico con seudónimo, porque las visiones eran de un estudiante y yo me pronuncié muchas veces en el blog de Somos Más sobre el tema del Plan Nacional de Becas, que cómo había llegado mi indignación sobre que había llegado una sola carrera a mi provincia, si supuestamente se necesitaban periodistas y no habían periodistas en las redacciones, cómo llegaba, si el plan se confecciona por las necesidades de la provincia, cómo había llegado una sola carrera. Y entonces yo pienso que fue por eso, realmente, porque a veces yo dejé muy claro en mis escritos que yo era un estudiante de periodismo, entonces yo creo que fue por eso. Y nada, aclarar, el seudónimo lo utilicé por eso mismo, ¿no? Por el miedo a las represalias contra mí, porque yo comenzaba a estudiar una carrera y tal, y fue una manera, coordinada de otros miembros de Somos Más, de jefes de comunicación del blog y tal, de yo escribir con seudónimo por este mismo tema, porque yo empezaba la universidad y con miedo a la represión hacia mi persona. ¿En este momento no te hicieron firmar un acta de advertencia? No. Yo no firmé nada. ¿Nunca te han mostrado alguna? Incluso yo manifesté, no mi preocupación, sino de que ojalá se me diera la oportunidad de seguir estudiando la carrera. Yo se lo manifesté a Riverón, que ojalá no me expulsaran de la universidad porque yo quería seguir estudiando mi carrera, y él incluso en ese momento me dijo que para nada, se comportó como un amigo mío y me dijo que para nada se estaba hablando de expulsión. Esa fue la primera conversación con Riverón, que duró aproximadamente 3 horas y media. Después, una semana después, él me llama, me insiste, me manda correo. Yo no quería verlo, estaba en mi derecho, ¿no? De no contestar sus llamadas y tal, hasta que él me llama una vez en un tono muy ya cambiado, diferente al de la primera vez, y me dice que él necesitaba verme, que fuera a tal oficina. Yo voy a tal oficina y esta conversación se fue muy corta, duró 10 minutos, porque era o colaboras con nosotros o serás tratada como una criminal común y yo le entregaré tu caso a las autoridades universitarias. Y aparentemente eso fue lo que pasó, porque evidentemente mi respuesta fue la segunda. Yo no iba a colaborar con él. Yo no iba a ser doble agente, ni iba a ser una persona con una doble vida, ni con un doble discurso. Yo estaba en Somos Más porque Somos Más me había convencido y ellos no. ¿Me entiendes? Las ideas que quería Somos Más llevar a cabo en este país eran las que a mí más o menos se acercaban a lo que yo quería, por lo que yo quería proyectar para Cuba, y ellos no. Y entonces esa fue mi respuesta a Riverón. Yo jamás lo vi. Lo vi de lejos por la escuela, porque realmente parece que trabaja en la escuela, que es su centro de operaciones, pero jamás él intercambió conmigo, nunca más, desde aquel octubre, desde aquel momento. Y aparentemente sí le entregó mi caso a las autoridades universitarias, que fueron las que llevaron esto al final, las que decidieron que la FEU aparentemente fuera la que se pronunciaran en contra tuya. Bueno, ya sabemos cuán triste es todo esto, pero yo quisiera que me dijeras cuáles son tus percepciones sobre esos 8 que votaron en tu contra y los otros 6 que se mantuvieron o se abstuvieron y mantuvieron su fidelidad hacia ti, creyéndote una excelente estudiante y mejor futura periodista que la persona que querían hacerte creer. Bueno, mira, yo siempre digo lo mismo, que quien hable una hora conmigo sabe todo o casi todo de mí. Yo no escondí nada. Esos 6 que votaron para que yo me quedara en la universidad, y que durante esas 4 horas de maltrato psicológico y de interrupciones fueron los que me defendieron, eran las personas que más habían compartido conmigo en estos 7, casi 8 meses. Eran las personas que sabían todo de mí, eran las personas que cuando yo creí, pertinente, les dije: hola, soy Carlos, soy miembro de un movimiento opositor y no me interesa que tú seas de la UJC, porque para mí la amistad trasciende todas estas barreras ideológicas, ¿no? Que fue lo que no pudieron entender los otros 8. Se los dije yo cada vez que las personas entran a mi vida, mis amigos y demás parientes. Yo les digo siempre, les dejo las cosas claras para que ellos decidan o correr, o irse, o quedarse en mi vida. Afortunadamente estas 6 personas se quedaron en mi vida, me dijeron que me respetaban, yo también les dije que los respetaban, y bueno, seguimos nuestra relación. Esas 6 personas eran las que yo creo que me conocían realmente. Y bueno, los 8 estudiantes, de esos 8 estudiantes, no sé hasta cuánto sea propia la decisión tomada, porque sí sé que hubo antecedentes, sé que hubo reuniones anteriores donde mostraron videos a mis espaldas, porque estas reuniones que hablaban de mí, donde yo era el centro yo era el tema de conversación, no se me invitó nunca a una de estas reuniones, y se mostraban videos desacreditando al movimiento, el mismo tema de siempre, que si mercenarios, que si recibimos dinero de organizaciones estadounidenses, cuando esto es falso, y Somos Más tiene sus finanzas muy claras, ¿no?
y se mantiene con los propios miembros que damos al mes 10 de la moneda en la que ganemos. Eso es un mecanismo que está más que claro en la página del movimiento. Y bueno, estas ocho personas, no sé, por eso te digo, no sé hasta qué medida sea su decisión, haya sido esa su decisión real, pero sí sé que hubo manipulación y hubo coacción por parte de las autoridades universitarias, por parte de profesores, por parte de la decana y por parte de los líderes o representantes de la UJC y de la FEU. Bueno, yo creo que desde el periodismo es una manera de hacer política indirectamente, porque como ya te decía anteriormente, mi inclinación primera para estudiar esta carrera era desnudar la verdad de Cuba y desde la crítica mejorarla y siempre tratar de cerrar, ¿no?, cada escrito con soluciones, proponiendo vías un camino constructivo a la cosa. Nada, el tema de estudiar periodismo a los otros jóvenes es que trasciendan las barreras de la prensa oficial, que hoy en Cuba se está haciendo un periodismo alternativo y un periodismo independiente que, aunque perseguido y reprimido, se están haciendo cosas buenas. Y yo creo que ese es mi mensaje. El tema de ingresar a Somos Más era un tema de deber cívico principalmente, en el que yo sabía las consecuencias que podría tener, pero que mi decisión era impostergable. Yo no podía seguir posponiendo esta situación, ¿no? Porque dice Martí que cada día que se pasa, cada día que se pasa en la inacción se pierde una batalla, y yo no quería seguir haciendo esto, ¿no? Yo no podía estar del lado neutral, porque estar del lado neutral es legitimar al gobierno actual. Y entonces, nada, ese es mi mensaje para los jóvenes, que trasciendan las barreras del miedo, de la posible represión y de las consecuencias que puedan tener para ellos, que si uno se levanta cada día sintiéndose más libre, ya eso es una buena señal, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer cada día. Levantándome, sintiéndome más libre, ya para mí es suficiente. Pretendes terminar periodismo como sea, ¿verdad? Sí, a ver, mi proyección en estos momentos, en el ahora, es apelar, reclamar y conducirme por todos los mecanismos legales y burocráticos establecidos en este país para estudiar periodismo aquí en Cuba, para tratar de terminar mi carrera aquí en Cuba y en la Universidad Central Marta Abreu. De no ser posible y de yo perder esta batalla, sí voy a tocar puertas con mis notas y con mis resultados académicos fuera de Cuba y voy a buscar oportunidades para terminar mi carrera de periodismo fuera de Cuba y regresar a hacerlo aquí, porque no pretendo que esto sea un puente, y este tema mediático que ya estamos hablando, no pretendo que sea un puente para mi migración. Eso no está en mis planes en ningún momento, irme a vivir fuera de Cuba, a pesar de este mismo tema de las consecuencias y de las represiones. Mi misión va a ser, si tengo que hacerlo y si ellos me obligan, porque realmente esto es un tema de que me hago obligado a tomar este camino, va a ser estudiar fuera de Cuba, pero para regresar y hacer periodismo aquí.